Muy bien, y ustedes, es decir, las personas que se ven en el medio aplastados en estas protestas y que no pueden trabajar, yo veo que algunos salen a marchar por la paz, pero están tratando de hablar o tener interlocutores con el gobierno para que de alguna manera puedan trabajar sin sufrir vandalismo. No sé, por qué ya me explicó que han salido con las justas de una pandemia. Después se vienen las paralizaciones y no sé si van a poder soportar más, porque se van a quedar en la calle 18,000 personas. Cada vez el turismo se hace más peligroso en nuestro país. Mire, Un grupo de pobladores. ¿Qué dice este dirigente? Poco o nada nos interesa que llegue el turismo o no, le pregunta a los pobladores cusqueños, porque todo ese dinero lo canaliza Mincetur y se lo llevan a Lima. Pero él se olvida de todos los artesanos que le venden sus cosas al turismo, los mercados que le venden sus cosas al turismo, los hoteleros, los restaurantes, los ambulantes que le venden sus cosas al turismo, los taxis que le hacen carreras a los turistas. Todo, hay toda una cadena productiva en el Cusco. A nosotros nos decía que alcanzaba casi el 80%. No solamente son las agencias de viaje, hay un montón de gente que come del turismo. ¿Cómo no? De Machu Picchu, de todas las grandes cosas preciosas, invalorables que hay en el Cusco. Por supuesto, de verdad que es una lástima que ellos no sientan que ha llegado el bienestar, ¿no? Y de repente, y estoy segurísima que ha sido por la corrupción de las autoridades. Muy bien, nosotros vamos a entrar en un enlace con Fernando Santoyo, vicepresidente de la Cámara Hotelera del Cusco. Bienvenido, señor Santoyo, a Exitosa. muy buenas tardes. Para mí un gusto poder conversar con ustedes y bastante sorprendido de las imágenes que acabo de apreciar, que ustedes acaban de mostrar. Bastante sorprendido porque creo que lo que hace el dirigente es cumplir una consigna y estar obedeciendo la desinformación como mecanismo de manipulación de la población, porque todo lo que dice es lamentablemente falso. Muy bien, usted está en el lugar, es un hotelero, vive en el Cusco, sabe lo que están pasando. Y lo primero que me dice es que él le está desinformando, porque no es verdad que nada llega al Cusco y no es verdad que a los cusqueños no le interese los turistas. Efectivamente, claramente en las imágenes vemos que mencionan a Mincetur y nada de los dineros que se generan en Cusco van a parar al Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo, absolutamente nada. Una cantidad importante se va al Ministerio de Cultura, principalmente por los ingresos a los centros arqueológicos, incluyendo Machu Picchu, pero el 97% de los ingresos que se generan en Cusco se quedan en Cusco, porque casi el 99% de las empresas son pequeñas empresas. Y estamos pues frente a una cantidad bastante importante de guías, de restauranteros, hoteleros, etcétera. Y aparte de eso, también en el diálogo que he escuchado, porque las imágenes hablan son en la entrada a Urubamba, es en la carretera Cusco-Urubamba, en el ingreso a Urubamba, que como lo vemos, el dirigente está grabándose, yo imagino para reportar su accionar, para reportar que está cumpliendo con la misión que le han dado, pero como le digo, lastimosamente, pues totalmente falso. Estamos hablando de que por lo menos en la ciudad de Cusco, para entender, 3 de 5 personas se benefician directo o indirectamente del turismo. Y a nivel regional, 2 de cada 5 personas se benefician directamente del turismo. El turismo en sí representa aproximadamente el 22% del PBI regional de Cusco y estamos hablando de un gran generador de empleo. Hasta antes de la pandemia eran cerca de 117,000 personas que trabajaban directamente en el sector turismo. Por la pandemia, por los efectos de la pandemia, cerca de 85,000
digamos, retornado o han sido nuevamente reintegrados a esta cadena económica que es el turismo. De tal manera, pues, que estamos hablando de un círculo económico virtuoso que dinamiza mucho la economía y que hoy en día está, pues, en vilo de ser afectada dramáticamente en lo que va del año. Ya hemos salido de una pandemia de más de 2 años, en donde los flujos todavía no han regresado, porque quiero informarte que el año 2022, gracias al accionar de justo el ministro Roberto Sánchez, que sorprendentemente respalda actividades pues de movilización y paralización, Y entendemos llama por a qué estas durante... actividades. Por eso me pareció un poco irresponsable porque uno se tiene que poner en ambos lados. No hay protestas, pero lamentablemente las protestas no están siendo pacíficas y hay un grupo de personas, empresarios que se están viendo afectados. ¿Con qué comen después? ¿Con qué come usted? ¿Con qué comen los es- hoteleros? ¿Con qué no, comen los restauranteros? ¿Con qué come la gente que vive del día a día, que sabemos que en el Perú es casi el 90%? el 87% de empresas turísticas de la región Cusco son de capitales cusqueños. O sea, tampoco no nos inventemos el hecho de que no beneficia. El 87% son pequeñas empresas locales. De tal manera que la economía se dinamiza gracias a este 87%. El restante 13% será inversión extrarregional que circula la economía a nivel nacional, pero estamos hablando ante una actividad altamente inclusiva, porque son cerca de 1.800 familias rurales, entre artesanos, emprendedores de turismo rural, prestadores de servicios de transporte en las zonas arqueológicas rurales, 1.800 familias que se benefician directamente del turismo. De tal manera que, como lo acabo de mencionar, lo que dice el ministro Roberto Sánchez, pues ya ahora lo tengo más claro, no me causa extrañeza que haya abandonado y no haya hecho nunca un mea culpa de su labor como ministro, porque ha permitido entonces, si respalda los paros, durante los 17 meses del gobierno del señor Castillo, entonces estaba respaldando y avalando los paros que han perjudicado al sector turismo y no han permitido su reactivación. Por eso te comentaba, el año, comparativamente al año 2019, prepandemia, el 2022 en Cusco, con las justas hemos llegado al 44% de los flujos turísticos comparativamente con el 2019. No se ha hecho nada. El conflicto social, la violencia, las paralizaciones y la mala gestión que tuvieron en el Ministerio de Cultura con el ingreso a Machu Picchu ha generado lo que tenemos ahora. Una potencial pérdida de casi unos cerca de 18,000 personas que van a perder el trabajo en los próximos meses. 18,000 familias que van a dejar de generar ingresos para su economía. 18,000 personas que serán, digamos, entrarán a la calle a convertirse y vender pues de manera ambulatoria o ingresar a otras actividades menos remuneradas. Es lamentable y esa es la situación. Y yo, como le digo, muy extrañado de las versiones de quienes respaldan las movilizaciones, pero nunca hablan de los bloqueos, de los saqueos, digamos, de la agresión contra el sector público, sector privado, la infraestructura y a la misma policía. Nadie dice eso, solamente hablan de lo que constitucionalmente les conviene, pero no de lo que constitucionalmente consideramos como los derechos a trabajar, derecho a invertir, derecho al libre tránsito. Eso no les interesa. Muy bien, y ustedes, es decir, las personas que se ven en el medio aplastados en estas protestas y que no pueden trabajar, yo veo que algunos salen a marchar por la paz, pero están tratando de hablar o tener interlocutores con el gobierno para que de alguna manera puedan trabajar sin sufrir vandalismo. No sé, por qué ya me explicó que han salido con las justas de una pandemia. Después se vienen las paralizaciones y no sé si van a poder soportar más, porque se van a quedar en la calle 18,000 personas. Cada vez el turismo se hace más peligroso en nuestro país. Mire, el efecto de todo lo que estamos viviendo afecta mucho la reputación turística del Así es. Perú en general, no solo Cusco, del Perú. De tal manera que si en algún momento pensábamos el año 2024 regresar nuevamente a los niveles prepandemia de los flujos turísticos, que en el caso del 2019 fue 4.4 millones de turistas extranjeros, realmente la reactivación la vamos a ver esos niveles si es que todo nuevamente se calma para el 2026.
De tal manera que digamos, unos 3 años aproximadamente en que la economía de Cusco y mucho de lo que es el sector turismo a nivel nacional va a comenzar a descender, va a haber desempleo, etcétera. Nosotros, como lo menciono, lamentamos esta situación, lamentamos que inclusive saliendo en marchas de paz no seamos escuchados, porque como bien lo dijo en la entrevista anterior que vi con el señor Roberto Sánchez, podemos pedir diálogo, pero diálogo con quién, diálogo quiénes están tras, nadie se hace responsable. En el caso de Cusco, la FDTC, ellos indicaron que solo hacían marchas hasta las 5 de la tarde, y de las 5 para adelante, lo que hacían los vándalos no era su responsabilidad, como lo hemos apreciado en las imágenes. Entonces, ¿con quién tenemos que dialogar? Desde el sector privado hemos hecho muchísimos pronunciamientos y comunicados, cartas dirigidas al gobierno, pero entendemos que para poder sentarse a conversar necesitamos dos partes y alguien en medio como mediador intermediario. Tenemos al Estado, tenemos probablemente a un sector de la iglesia o a los mismos empresarios, pero del otro De lado la no otra sabemos parte a no quién está. tenemos, no De la sabemos otra con quién parte no. vamos a hablar, Muy bien. lamentablemente. Muy bien, ha quedado claro. Muchas gracias por estar con nosotros, informándonos de cómo está el sector turismo en el Cusco y desmintiendo pues de que nada se quede en el Cusco. Nos ha dicho que el 97% de la entrada en lo que tiene que ver